Hola, un gusto amigos, soy Cristian Orozco, más conocido como Corre Cris Corre. Y bueno, si quieren conocer un poco de mi vida, los invito a mi podcast Charlando con Cris. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Charlando con Cris, con un tema muy interesante. Sabemos que Cris es una persona sumamente competitiva y él tiene una analogía de vida con respecto a la competencia. El tema de hoy es: la primera competencia es con uno mismo. Eres un esperma campeón. Cris, ¿cómo estás? ¿Qué más, parceros? Un gusto saludarlos. Bueno, soy Cristian Orozco. Bienvenidos aquí a mi podcast Charlando con Cris. Y bueno, como lo dijiste, es un tema bacano la competencia, pero pensando yo dije, bueno, ¿qué de manera pongo un título que no hiera susceptibilidades y que de alguna manera la gente, porque hay mucha reacción no tan positiva a la parte competitiva? Y dije, qué bacano poder decir que la primera competencia es con uno mismo y que realmente somos el fruto de un esperma que ganó una carrera, y eso es lo que somos cada uno. Cuando veo a cada persona, a cada ser humano, digo, fue un campeón, y muchos a veces no entendemos que lo hemos sido, y ahí es donde a veces uno dice, pero ¿por qué competir? ¿Por qué alejarnos de ello cuando entender que la competencia hace parte de nuestra vida? Claro, pero entonces entremos un poquito más en materia, Cris, y cuéntanos por qué la competencia interna es tan importante. Bueno, yo creo que aquí parte todo. Quiero que a todas estas personas que están escuchando, vamos a alejarnos por un momento en estos temas, vamos a alejarnos de todo lo que sea el resultado de mi cuerpo hacia afuera. Vamos a hablar de lo que viene de nuestro cuerpo hacia adentro. Entonces, creo que lo más importante es esa manera de cómo nos hablamos, esa manera de tener claro que la competencia realmente siempre va a ser interna. Y entonces la gente cuando dice, bueno, pero ¿por qué la competencia interna? Porque en la competencia interna lo primero que vamos a tener es, claro, la autosuperación. Y la gente dice, ¿pero qué tiene que ver eso? No, realmente ahí es donde empiezan a salir los frutos. Y creo que hay una frase muy bacana para tener presente acá, y es algo que mucha gente dice, como es afuera, es adentro. Pero realmente si por dentro, que es nuestra parte interior, cultivamos, afianzamos y vamos entrenando esa autosuperación, pues todo lo que se nos presente va a ser mucho más fácil. Hay que entender claro que cuando nos proponemos metas siempre vamos a entrar en dos dualidades. La primera es el temor, y la otra las limitaciones o el miedo. Cuando uno dice el miedo y las limitaciones, entonces uno dice, hablemos deportivamente, correr. Pero nunca he corrido, me voy a lesionar, nunca lo he hecho, es difícil. Y empezamos a hablar de limitaciones, dirán, pues no tengo tenis, no tengo un reloj, no sé, nutrición. Y siempre que nos lanzamos a algo y hablemos algo más profundo, siempre vamos a encontrar esas dos limitaciones y miedos. Pero creo que ahí es donde viene la parte más importante, que es la autosuperación. O sea, tener claro que si nos proponemos una meta, vamos a ir con ella, con todo, con esa fuerza, con esa energía para poder llevarla a cabo. Claro, Cris. Hablando de esto, ¿qué necesitamos o qué factores son claves para tener en cuenta a la hora de esta competencia interna de la que nos hablas? Bueno, mira, creo que hay que tener unos factores claves, porque la competencia de todas maneras tiene como una secuencia. Pueden ser como vos la veas, pero digamos en el caso, te voy a explicar cómo la he analizado. Y entonces la primera es la voz interior, porque si estamos hablando que todo de afuera hacia adentro, como es adentro es afuera, esa voz interior es importante porque va a ser o el primer aliado o va a ser el primer enemigo. Y no sé si te ha pasado muchas veces cuando uno decía, voy a correr mis primeros 10, y uno empieza a decir, no, yo qué voy a poder, si yo estoy gordo, si es que yo nunca he entrenado, yo no sé qué es eso, no tengo ni los tenis. Entonces, esa voz interior empieza a ser como que, bueno, a veces pasa al contrario, nunca lo he hecho, pero no me va a quedar grande. Si mi amigo lo puede hacer, si tal persona lo pudo, lo logró, ¿por qué yo no? Entonces, esa voz interior hay que tener claro de cómo nos hablamos, porque está o entre si esa voz interior es positiva para ayudarnos a cumplir, pero o negativa. Entonces yo le digo a la gente, tengamos presentes que no podemos cargar dos ideas al mismo tiempo, una positiva y una negativa. Y nosotros podemos también fortalecer, afianzar y entrenar cómo nos estamos hablando. Esa como primera. La segunda importante, la autoconfianza. Y creo que ahí es donde muchas veces, por eso hay gente que uno dice, uy, este man es más osado, este man es más arriesgado. Y yo cuando veo a esas personas digo, esa persona más bien al contrario es una persona que confía más en sus capacidades. Cuando tenemos autoconfianza, pues ahí es donde decimos, vamos a cumplir este desafío. Cuando hablamos de desafíos, lo entendemos como un reto. Y normalmente cuando a la final, todo va a encauzar a finalizar con un éxito. Entonces voy a dar un ejemplo, decir, voy a correr mis primeros 10. Entonces, claro, la autoconfianza, lo voy a poder, lo voy a lograr. Tengo el desafío, claro, entrenar,
dedicar tiempo, horas para el día de la prueba, no sé, una carrera en cualquier parte de Colombia o del mundo. Y a la final la meta va a ser haberla pasado, haberla cruzado y de pronto la satisfacción de decir, no sabía que tenía esas capacidades. Entonces la autoconfianza es un motor vital para cumplirla. Y la otra es, creo que esta es súper importante, es la superación personal. Y yo le digo a la gente, cuando hay superación personal, podemos enfocarnos a metas. Y yo le digo a la gente, metas realistas, no es que no, lo que te propongas acá lo puedes lograr. Cuando digo realistas, es que vayan con uno. Un ejemplo, si yo, mi fuerte no es correr y más jugar fútbol, pues seguro si mi meta la alineo sobre el fútbol, pues puede que me vaya mejor el atletismo. Ahí es buscar en que realmente, yo siempre he dicho, en lo que uno sea bueno, fortalecer. A veces uno no es muy bueno y uno puede crear la disciplina. Y yo siempre pongo el ejemplo de Cristiano Ronaldo, no es que él no hubiera sido bueno. Él se perfeccionó a tal punto de que él desarrolló más habilidades para poder cumplir las tareas. Entonces, no necesariamente tiene que ser en lo que seas bueno. Mucha gente nunca corrió y empezó a correr y se dio cuenta que le gustaba y ahorita en su vida es importante correr. Pero seguro como no lo había probado, no había estado en un entorno donde hablaban del atletismo, donde le invitaran, pues de pronto no llegó a él. Y es donde yo digo que la superación personal es vital porque ahí vamos a proponernos estas metas que van a ser metas lógicas, planeadas por nosotros mismos, pero ahí es donde viene la parte más importante. Yo le digo a la gente celebrar cada una de las metas. Entonces, ¿yo por qué le digo a la gente que celebrar las metas? Y es porque, supongamos, me voy a inscribir para una carrera en 2 meses. Nunca había corrido 5 kilómetros, hablemos de 5K. Y empiezo, nunca había entrenado, nunca había sacado tiempo para entrenar porque estaba amante del Netflix, amante de ir a comer, amante de todo lo que fuera menos movimiento deportivo. Y me ha propuesto como meta entrenar 3 y 4 veces a la semana. Si yo me celebro que en los 4 días de la semana puedo entrenar y digo, me celebro con qué, puede ser con una tacita de café, ir a un restaurante, puede ser, no sé, comentarle a un amigo, mira, completé 5 días o 4 días de entreno. Esas pequeñas meticas siempre nos van a llevar a una meta final. Cuando pasemos la meta de esa inscripción, de esa carrera de 5K, vamos a entender que qué nos llevó a pasar esa meta, esas pequeñas victorias. Siempre las pequeñas victorias van a ser el combustible para las metas finales. Entonces, por eso yo le digo a la gente, no te pongas cosas imposibles de lograr, ponete cosas que realmente seas capaz de lograr. Buenísima reflexión. Iniciamos este episodio con como con una metáfora, no sé, que hablabas de el esperma campeón, la primera carrera en tu vida. Cuéntanos un poquito de eso porque quedé como con dudas de eso. Bueno, mira, este tema es un tema hasta hermoso y yo creo que desde nuestra parte biológica, si nos vamos como a la parte de la biología humana, desde antes de nacer, siempre nuestra vida estaba enfocada a una competencia. Entonces, ¿yo por qué digo que es un tema un poco espinoso, escabroso? Porque he conocido infinidad de personas que me dicen, no, competir es aburrido, deja de pensar en tanta competencia, la vida no es una competencia, porque siempre que nos hablan de competencia vamos a pensar que es solamente correr o nadar o algo deportivo, ¿no? La competencia está atada a muchas facetas o roles de la vida. Y cuando yo veo a esas personas que dicen, no, que para qué competir, que la gente solo piensa en competencia, yo digo, ¿y ese man cómo llegó a logro? Ese man no se dio cuenta que llegó a logro. Entonces, ¿por qué voy a esta reflexión? Porque creo que todos tenemos en nuestro ADN algo que nos caracteriza y es la parte competitiva. En este caso vamos a hablar, y por eso el título del podcast es La primera competencia es con uno mismo. Realmente es que esa es la que vale y ahí es donde van a salir los resultados. Pero vamos a la metáfora. Entonces, la biología dice que cuando hay una relación sexual, el hombre puede depositar alrededor de 200 a 300 millones de espermas. Esos son muchísimos. Esos son muchísimos de uno mismo, o hermanitos de uno, pues. Y ahí empiezan estos manes a nadar en una carrera, en una pista, y fue pucha, a nadar hacia lo último. Manes, y no quieren nada sino a nadar hacia lo último. Entonces, de todos estos millones que se depositan, llegan aproximadamente entre 300 y 500. ¿Y por qué la mentira? Pero ¿por qué llegan tan poquitos? Claro, porque primero no era una carrera fácil. Y segundo, pues seguro hay unos que dirán, no, pues, esto está muy duro, me devuelvo. Ok, dejemos acá. Y de esos 300 y 500 que llegan, solo uno llega al óvulo como tal. Y ahí donde pues realmente decimos, pues a todos los que me están viendo y a mí mismo, eso vos y ese fui yo. O sea, somos el fruto de una primera competencia. Entonces, cuando yo le digo a la gente, ¿qué te hace pensar algo tan importante? Mira,
Corriste una carrera sin ojos, sin pies y sin manos y ganaste. Corriste una carrera sin estar entrenado, sin prepararte y ganaste. Corriste una carrera sin la ayuda de nadie, pues esas personas que no pueden hacer nada solos y ganaste. Yo digo, ¿qué nos hace pensar a todos los que estamos viendo acá que no estamos destinados para ganar? Cuando sería una ofensa a nuestro creador decir que llegamos acá por obra del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde yo le digo a la gente, esta analogía nos viene a explicar que realmente por eso la vida no es tan fácil, y no porque tengamos que sufrir, acá no es el que más sufra, no, sino que realmente la vida no es fácil y viene desde nuestra parte biológica, pero estamos diseñados para eso porque lo hicimos, o sea, logramos. Entonces yo le digo a esas personas que estén pasando por momentos difíciles, le digo, parcero, qué difícil va a ser si ya ganaste una primera carrera cuando no tenías cómo lograrlo. Entonces ahí es donde yo cuando le digo esa analogía a la gente que se toca decir es que no, lo tenemos en nuestro ADN. Es la manera, estamos con los que están viendo, escuchando este podcast. Créanme muchachos que ustedes ganaron porque fueron ese esperma campeón. Y creo que esta metáfora de alguna manera, me gusta contarla con tanta pasión para mostrar a la gente que realmente tenemos mucho para dar. Tenemos un potencial que creería que es ilimitado, pero muchas veces son circunstancias internas las que realmente no nos dejan explotar lo que vamos. Y por eso, pues, creo que todos chicos somos unos espermas campeones. Tremendo, Cristian. O sea que, según lo que nos dices, la vida es una competencia, pero ¿cómo afrontamos o cómo diferenciamos esas competencias en los ámbitos de la vida? Bueno, mira, es que somos competitivos en diferentes aspectos, y está muy bien. Entonces, la competencia en diferentes aspectos de la vida. Hablemos del deportivo, que pues, es el que más conocemos, la persona que entrena, que es constante, que es disciplinada para llegar a la meta y para seguro clasificar a un mundial, buscar un evento clasificatorio, los profesionales. Hablemos de las personas de nosotros, grupos coreanos, gozones de las carreras, que queremos mejorar nuestros tiempos, rivalizar con nosotros mismos, ser mejor que la versión de la carrera anterior. Entonces creo que la primera aspecto sería, pues podríamos hablarlo como el deportivo. Hablemos del laboral. Y la gente dice, laboral no, yo le digo, hermano, las personas queremos siempre de alguna manera mejorar y por eso estudiamos, hacemos una carrera universitaria, unos se especializan, otros que de pronto no tuvieron el estudio académico, de todas maneras son autodidactas, pero lo han hecho a través de capacitar. Y uno lo hace porque para buscar escalar en un mejor sueldo, para buscar, no conozco una empresa de 30 gerentes y un empleado, es al contrario, un gerente y muchos más empleados. Y a la final, y hay unos empleados que empiezan desde abajo, de la grada, y van escalando, porque a la final en la vida no es diferente a la vida salvaje. Siempre va a prevalecer el más fuerte. En este caso, en el trabajo, la persona que está más capacitada. Sí, hay muchos trabajos que serán por los que podrá pasar, pero no siempre es así porque las capacidades son las que nos van a dar. Entonces, esa competencia laboral, de alguna manera, la hemos tenido, creo que todos la hemos vivido en el colegio. Yo me acuerdo que éramos 43 estudiantes y normalmente yo siempre fluctuaba sobre el 18 y el 17, pero los que estaban en los 5 primeros siempre eran los 5 primeros. Antes uno era ver quién era el primero y quién era el segundo, porque eran muy buenos estudiantes. Y los que estábamos de ahí para atrás éramos los disfrutores del bachillerato, pero lo que quiero decir con esta historia es que de alguna manera en la parte laboral, académica, siempre va a haber eso. Otra, en las relaciones humanas. Entonces, deporte, trabajo en relaciones humanas. Entonces, yo siempre que veo a esas personas con una pareja, le digo, vos ves tu pareja, uno tuvo que competir por esa pareja. Solamente que, pues, la chica no le va a decir a uno, no, mira, 10 manes me estaban tirando los perros. No, si llegaste a ella, fue porque seguro la pelada vio en ti unas cualidades, unas capacidades, vio un gusto, hubo un feeling. Pero en las relaciones, persona a persona, siempre de alguna manera tenemos que buscar ser la mejor persona para competir por ellos. Entonces, cuando una persona tiene una pareja, yo le digo, hermano, esa fue una competencia que tuviste y si la hiciste, lo ganaste. Ahora con las familias, con el grupo de amigos también, y no porque sea la competencia por destruir, porque la gente piensa que cuando hablamos competencia es tirarle el codo o la zancadilla, no, es la competencia para ser una mejor persona, para ser un mejor producto, para que la persona, o sea, yo, Cristian, sea un producto que sea asequible y gustoso para quien lo ve. Entonces creería que el deporte, la parte laboral, en las relaciones personales, diría que es como donde más podemos enfatizar a la parte deportiva y a la parte competitiva. Así es, Cristian. Pero como todo en la vida, hay bien y mal.
¿Qué opinas de la competencia desleal? Bueno, mira, esto, y como les dije, aquí estamos hablando de fortalecernos, de ser un centro de poder, pero vos, vos como persona, ¿no? De tu cuero para afuera, no de tu cuero para adentro. Entonces, aquí cuando yo referimos a esta competencia leal y leal, pues todos entendemos que esa gente que usa doping, que le hace zancadilla, que le hace trampa al otro, que allá en el empleo habla mal del uno del otro para que lo contraten, esa competencia ya sabemos que es desleal y ya la entendemos. Pero yo te quiero hablar de la competencia leal con uno mismo, porque ¿cuál es la competencia leal? Voy a entrenar 3 días a la semana, voy a leer, voy a capacitarme, voy a hablar con mamá, voy a hacer un buen trabajo, un trabajo de calidad. Es cumplir lo que me propuse. Si lo estoy cumpliendo, pues es una competencia leal. ¿Y cuál es la competencia de leal entonces? No, más bien voy a entrenar mañana. Más bien me voy a comer estas 2 hamburguesitas y empiezo la dieta mañana. No, más bien la otra semana voy al gimnasio. Eso es desleal. Y es desleal con la persona más importante sobre la faz de la tierra, que eres tú. Entonces yo siempre le digo a la gente, tengamos claro que, porque estamos hablando de la persona como tal, es que podemos tener competencia leal y desleal. La del leal normalmente nos va a llevar a fracasar y no cumplir los objetivos y metas. Y la leal, parcero, es cuando nos cumplimos para ser la mejor versión. Increíble, Cristian, esa reflexión, pero entonces, ¿cómo hacemos para convertir esa competencia leal de nosotros mismos o con nosotros mismos en un motor de crecimiento? Bueno, mira, yo cuando hablo de motor, sí, siempre pienso en corazón, en sangre, en bombeo, en toda esa vaina. Pero cuando yo hablo de ese motor, ¿qué hace un motor? Todo motor es el que hace que algo se pueda avanzar, que se pueda mover, que pueda llegar a una meta. Entonces, digamos, ¿cómo podemos convertir la competencia en un motor para nuestra vida? Yo le digo a la gente, enfócate en el proceso. Entonces, muchas veces creemos que es pasar la meta de los 21, ¿no? Es el proceso para haber llegado pasar la meta, es la parte final. Pero esos días de entreno, esos días de constancia, esos días que me dolía, esos días que estaba cansado, esos días que como que era la rumba y la invitación por aquí, yo dije, ¿será que voy a entrenar o no voy a entrenar? Ese es decirle a la gente, aprenda a disfrutar del proceso. Ese sería un motor. Si aprendemos a disfrutar de los procesos, vamos a ser unos competidores a todo dar. La otra es que haya un equilibrio. Creo que es importante que haya un equilibrio porque cuando hay un equilibrio, si solo me enfoco en llevarme a cabo y a destruirme, pues va a haber un momento que cuando no hay equilibrio en la vida, pues siempre va a pasar esto. Pero cuando pasa, realmente lo importante es que la vida sea de esta manera. Cuando no tenemos ese equilibrio, pues vamos, ahí donde seguro vamos a fracasar porque nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar y por eso también hablaba, digamos, de metas realizables, no porque no ve todo lo que te propongas, si llegó a tu mente es porque es posible. Solamente que digo, proponer las cosas que realmente son posibles. Y en este equilibrio es importante tener claro no abusar de cada una de ellas. Y la otra que creo que aquí viene un tema bonito de la colaboración en lugar de la rivalidad. Y yo le digo a la gente, bueno, acá no, la parte competitiva es cuando empiezas a entender que también nos permite aprender a dar, como yo siempre digo, bueno, ¿para qué estamos acá? Solo para pasar la meta de primero, ¿no? También cuando somos unos buenos competidores aprendemos también a trabajar en equipo, a pensar en el demás. Hay muchas carreras, yo me acuerdo en esa carrera, esos Juegos Olímpicos donde Alistair Brownlee, el hermano Jonathan iba de primero y Alistair para ayudar al hermano, pierden el podio pero quedan tercero y segundo. Entonces uno dice, ¿en qué momento el man ve ahí es a su hermano, ve a un competidor, pero también lo ayuda a pasar la meta y se le va el primer puesto? Y hemos visto infinidad de corredores, unos que le dan la mano a uno, otros que lo saludan. Y esa competencia es a la que nosotros vamos. Y no volverlo rivalidad, porque realmente ahí es donde empezamos a distorsionar. Así es. Cristian, ha sido espectacular esta reflexión en este podcast el día de hoy. ¿Qué conclusión tienes o qué mensaje poderoso le dejas a la gente como conclusión de este tema sobre la competencia? Mira, creo que aquí lo más importante, y por eso me fui desde hablar, desde cuando hemos sido unos espermas campeones, ustedes los que me escuchan, parceros, somos espermas campeones, es decir, que en nuestra sangre, nuestra genética, tenemos mucho para dar, tenemos un potencial que no, es como cuando hablan de la inteligencia humana, que creo que está entre el 10%, el 20%, no tengo muy claro, pero lo único es que tenemos unos dones infinitos, unas capacidades más de lo que nos podemos imaginar. Pero si logramos entender que en nuestro ADN está esa competencia que está ahí, pero que yo puedo aprender a conocerme, a hablarme, a motivarme, a entenderme, a hacer esto como un motor para la final, pues es la mejor versión mía. Voy a entender que realmente
sí la vida es una competencia. Y de pronto, no estoy hablando mal de esas personas que de pronto de alguna manera difieren, sino que lo único que les quiero decir es, competir nos hace que sintamos sangre, que sintamos que estamos vivos, pero siempre cuando entendemos que la competencia realmente es conmigo mismo, porque el mejor competidor eres tú y soy yo. Excelente, Cristian. Muchísimas gracias por este espacio de conocimiento, de compartir experiencias y nos escuchamos en el próximo episodio. Bueno, parceros, sí, aquí ya despidiendo, lo único que les quiero decir es lo siguiente, a todos aquellos que lo están escuchando, que lo vieron, comentarlo si te gustó. Y si de pronto vos tenés ese amigo que te dice, no, ¿para qué competir? Si es que son los que compiten son para ganar. No, compartirle este podcast porque de seguro esa persona va a entender que tiene en su genética y que fue un esperma campeón y que seguro va a poder entender que si nos conocemos como es adentro es afuera, de ahí realmente vamos a explotar, a ser mágicos. Dios los bendiga, parceros. Nos vemos en un próximo podcast. Salud y kilómetros. Y bueno, para todos, bendiciones y a explotar ese potencial que tenemos oculto, que cada uno podemos llegar a dar más de lo que nos podemos imaginar. Chao, chao.